Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. ¿Qué es lo que compartimos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No qué es lo que pienso yo o que alguien más cree. No, ¿qué dice la Biblia acerca de algunos temas? No es de a fuerzas, no es de que tiene que. Es una enseñanza bíblica. Si usted es cristiano, usted está sometido a los mandamientos, a los estatutos de la palabra de Dios. Y corresponde al cristiano pues poner atención, ¿verdad? Y tratar de recibir la enseñanza que se trae con gusto, con todo respeto, tome lo que le sirve, lo que no le sirve déjelo ir que a alguien más le pueda servir. Y los que no, pues pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios y vemos, ¿verdad? Estamos viendo los miércoles, ¿es miércoles qué, amiga? 14. 14 de diciembre. Ya mero llegamos al 25. Es una bendición para mí. Estamos en las redes sociales en qué mejor. YouTube y Facebook. ¿Cómo pueden encontrarnos? Faith Orthodox Baptist Church. Bajo Faith Orthodox Baptist Church. Si usted le pone en su teléfono, en su computadora, pues ahí va a encontrar toda la serie de predicaciones que se ha llevado a cabo desde que empezamos a grabar este sistema así. Claro que tenemos abiertas las puertas del templo para aquellos que quieran acompañarnos. Vamos a continuar entonces aprendiendo qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15. Vamos a entrar al capítulo 15, vamos a ver del 1 al 5, del 1 al 6, perdón. Son 6 versículos. Eh, Hago esta aclaración por aquellos que nomás ven las predicaciones y que no saben, no saben que estamos en YouTube, que estamos en Facebook, ¿verdad? Va en la plataforma, tanto en una como en otra, es la misma, el mismo título para lo mismo. Faith Orthodox Baptist Church, y usted va ahí y va a encontrar las predicaciones en la serie que hemos llevado, ¿verdad? Y otras más. Y en esta tarde, noche, donde quiera que nos vean, esa tarde, noche o día, a la hora que nos vea, Señor me los bendiga. Vamos a tratar de ser breves, pero que haya esa sustancia en la enseñanza. Vamos a pedirle a ver si que nos lea lo que dice Romanos, cómo acostumbramos lo que dice Reina Valera, versión antigua, Reina Valera, cómo nos lo presenta y luego pasamos a ver cómo nos la presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Adelante. Romanos 15 del 1 al 6 dice la palabra de Dios, así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta tarde vamos a ver entonces estos 6 versículos. Le voy a pedir a ver igualmente que nos ponga en mano del Señor y continuamos con las Américas. Adelante, por favor. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado de todos los días, Señor, y pues por dejarnos vivir otro día más, Señor. Padre, ante ti venimos esta tarde a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, que tú bendice y usa el que está predicando. Igualmente, Padre, prepara los corazones al entendimiento y los oídos de cada oyente, Señor. Y pues, Padre, ayúdanos a todos a aplicar tu palabra en nuestra vida diaria, Señor. Padre, venimos a ti también, Señor, a ponerte cada problema, necesidad, angustias, dolores, enfermedades, pérdidas, te lo ponemos todo en tus manos, Señor, planes también. Y pues, Padre, tú sé el que suple, guía, guarda, el que sana, Señor. Y pues, Padre, pues te damos nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, también te pedimos por cada misionero, maestro, evangelista,
alrededor del mundo, pastor también, Señor, y igualmente por cada cristiano alrededor del mundo, Señor. Padre, también te pedimos por los que no son salvos, Señor, que tú redarguyas los corazones de cada uno, Señor, y pues que estén preparados para escuchar la palabra tuya, Señor. Padre, también te pedimos por cada líder de alrededor del mundo, Señor, pues tú guíalos y cuídalos, Señor, y pues que todo lo que haga uno sea para la gloria tuya, Señor, y pues que todo también sea bajo la voluntad tuya, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En nombre de Cristo te lo pedimos, para nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, decía yo que pues a veces tendemos a equivocarnos, pero pues agradecidos estamos con Dios de que pues no estoy solo en esto, es mi hermana en Cristo, es mi hija y la que me ayuda en todo. Entonces, por eso de que hago ciertas aclaraciones y con esa confianza le pido que ore, le pido que lea, le pido que haga porque ella es la que está más dispuesta a ayudarme. Yo doy gracias a Dios por ello, yo contento y feliz con la ayuda de que me brinde ella porque no es tanto a mí, sino su fe está fundamentada en el Señor Jesucristo. Bien, vamos a continuar entonces leyendo cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas, Biblia de Estudio. Lo he dicho y lo repito, esta Biblia se acerca un poco más al griego, en lo que está escrito originalmente, la Biblia. Lo presenta no en otro sentido, sino de la misma manera, pero con diferentes palabras, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. El 3. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. El 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. El 5. Y que el Dios del, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo. Ahí sí cerramos. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esto es una manera, una forma un poco diferente de presentarlo, pero con el mismo sentido, el mismo significado. Es una bendición para nosotros poder estar nuevamente. ¿Por qué hice estas aclaraciones? Tanto de las redes sociales, pues para que se sepa que ahí está, nomás es cuestión de buscar y están todo el contenido, todos los libros que hemos leído, las predicaciones. Bien, y vamos a continuar entonces la predicación con la Biblia, antigua versión Reina Valera, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, entonces vamos a empezar con el versículo 1. ¿Qué dice, mija? Romanos 15:1. Dice la palabra de Dios, así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Así que los que somos, gracias, más firmes, firmes es más maduros, más conocedores, más entendidos. Muchas de las veces ya tienen mucho tiempo las personas en el Evangelio y tienen un conocimiento más amplio. Y los débiles no quiere decir que son débiles en fuerza o no, en conocimiento, en entendimiento. Por eso dice, así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos, las debilidades de los no maduros, por decirlo de alguna manera. No agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué es esto? Porque entran muchas contiendas, muchas veces entre hermanos, y es un problema que se hace sin necesidad, porque la misma Biblia nos enseña lo mismo que dice Romanos 14:1. Dice la palabra de Dios, recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de opiniones. Recibir al flaco en la fe, el inmaduro, el que le falta entender y conocer más, pero no para contiendas de opinión.
no para contender, no para tener una discusión donde quiere uno ganar y el otro también. Quiere imponer su pensamiento diciendo yo tengo la razón o con ese pensamiento. No es para eso. Recibir al flaco en la fe, pero no para contiendas. Porque la Biblia nos enseña, allí en 1 Corintios 11:16, nos hace una aclaración muy tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos entender que es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice si lo tienen, mija? 1 Corintios 11:16 dice la palabra de Dios, con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Amén. Gracias. Con todo esto, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en la iglesia de Dios, de que de entrar en contiendas. Es que tú, no es que yo, es que la Biblia se equivoca, no es que eso. Y vamos que la Biblia tiene muchas personas, gentes, sistemas que tratan de denigrar la Biblia, que tratan de hacerla para un lado. Y hablan de nuestro Señor Jesucristo que pues, se casó, que tuvo, pero ¿cuál es el propósito? Quitar valor a la Biblia, a la palabra de Dios. Por eso no contendemos con nadie, no tenemos esa costumbre. Si alguien tiene una fe en algo y él cree eso, se le respeta. No es autoritario, no es un legalismo, es voluntario. ¿Lo entiendes? ¿Lo apruebas? ¿Lo crees y lo aceptas? Es decisión tuya. ¿Qué? El Evangelio, la palabra de Dios. Pero no vamos a contener por algo que, pues, no edifica a nadie ni nada. ¿Qué dice Romanos 2:8? Dice la palabra de Dios, mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Enojo e ira. ¿Cuál es el propósito de no ser contenciosos? Si somos contenciosos debemos tener en mente que todo lo que sabemos debemos ponerlo en práctica. Si estamos maduros, si somos fuertes, si estamos bien firmes, con una convicción que nadie nos debe mover de ella. Se respeta a los demás. No vamos a imponernos a nadie queriendo obligar a que crean lo mismo que uno crea, pero tenemos que tener la convicción de que la palabra de Dios es la verdad. Y si no hay quien la obedezca, pues bueno, la palabra de Dios lo dice, no yo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y no obedecen a la verdad, la segunda parte del 2:8, Romanos 8. No obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. ¿Ira de quién? De Dios. Dios se enoja porque no estamos obedeciendo su palabra, sus mandamientos. Decimos, ay Dios, y hay quien dice, yo soy ateo, yo no creo en nada, pero sí creen en amuletos, lo repito, sí creen que hay fantasmas, sí creen que hay otras cosas, pero no creen que hay el bien, nomás el mal, oscuridad. A veces dicen, no, pues es tremendo, ¿verdad? Antes obedecen a la injusticia y luego continúa enojo e ira. En 1 Corintios 7:17, 1 Corintios 7 dice la palabra de Dios, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así ande, así enseñó en todas las iglesias. así enseño en todas las iglesias. Aún Pablo dice, bueno, es que siempre hay eso, de que es que, y a veces entre mismos cristianos, es que esto y esto, no, ¿qué dice la Biblia? Vamos a basarnos qué dice la Biblia acerca de nuestra fe, en que está fundamentada, que es la única autoridad que tenemos como cristianos, la palabra de Dios. ¿Obliga? No. ¿Forza? No. Nos enseña, nos dice, si son un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo como iglesia, a los cristianos, júntense, sigan adelante, sigan haciendo lo que están como Dios manda, no como yo creo. Es que yo sé más, por eso yo. No, es como Dios le dio a cada uno, porque fíjese una cosa, que Dios le da dones a las personas, a cada quien le da un don, no a todos nos da el mismo don.
No todos son pastores, no todos son maestros, no todos son, pero Dios da los dones espirituales, ¿verdad? ¿Qué dice Tito 3, 1 y 2? Dice la palabra de Dios, amonestales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Amén. Mostrando mansedumbre con todos los demás. Por eso tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra de Dios está hablándonos? Vemos entonces que dice la palabra de Dios, ¿qué saqué aquí? Mira, estoy yo, que debemos ser pacientes y ser, no estar pleiteando, es que yo sé más, es que no es yo, es él, lo que él diga, lo que nos manda aquí, tiene miles de años predicándose lo mismo, que debemos estar unidos como cristianos para edificar a aquellos que están empezando, aquellos que quieren entender. Si nosotros no ayudamos, no edificamos, entonces ¿qué estamos haciendo? Buscando nada más el beneficio. Es una cosa muy difícil, ¿verdad? Por eso dice el 15:1, así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es el propósito de que Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? No te agrades a ti mismo. Busca o no te edifiques nada más tú. Tu conocimiento tú lo tienes. Compártelo porque para eso fuiste llamado. Seas pastor, seas maestro, seas maestra, seas quien seas, si eres cristiano, Dios te dio ese don que tú tienes. No todos los pastores predicamos igual, no todos los maestros enseñan igual, no todos los teólogos tienen la misma forma de pensar, pero debe de haber un convencimiento entre nosotros mismos del que llamó a uno, llamó al otro, de que porque murió Cristo, murió también por el otro, de que debemos tener esa paciencia para que los que son niños en la fe o los que son débiles en la fe vayan madurando, vayan afirmándose para que tenga la congregación o el cuerpo de Cristo un mayor número de miembros activos buscando edificar a los demás. ¿De qué manera? Hablándoles con nuestro comportamiento, nuestro propio testimonio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que dejar ver? Pues dejar ver que somos lo que hacemos y que somos lo que decimos, verdaderamente con nuestros hechos. ¿Verdad? Eso, edifiquemos siempre a la iglesia. Dice Gálatas 6, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y cumplir así la ley de Cristo. Hay una gran enseñanza en la palabra de Dios acerca de nosotros los hijos de Dios. No que ya, soy salvo y ya. No, estamos puestos para que llevemos este ministerio más allá. Es que ya soy pastor. Cuando llegamos al pastorado, no es que ya acabamos, no, estamos empezando y vamos a acabar cuando el Señor nos llame a su presencia para darle cuenta de que las almas que puso bajo nuestra responsabilidad. La palabra de Dios no falla, pero hay una enseñanza muy hermosa en el sembrador y dice que la semilla cayó en buena tierra y dio fruto a lo máximo, pero también cayó en mala tierra, no que la semilla fuera mala, sino que cayó entre espinos, que cayó entre pedregales.
La palabra de Dios no falla. Depende en qué tierra está cayendo. Pues por eso de que estamos practicando lo que decimos que somos o no estamos presumiendo que somos. Dice Mateo, no, perdón, 1 Corintios 8, 9 al 11. 1 Corintios 8, 9 al 11. Dice la palabra de Dios, mas mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los flacos, porque si te ve alguno, a ti que tienes ciencia, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Amén. Ciencia, conocimiento, aquello que ya conoces, y si te ve a ti, ¿de qué está hablando? ¿Qué testimonio estás dándole al creyente que es más débil? ¿Qué testimonio estás dando a aquellos? No, tu conciencia puede estar tranquila porque dice la palabra de Dios refiriéndose a la comida, ¿verdad? A los sacrificados a los ídolos, en esa porción de la palabra. Entonces, pero tú sabes que el ídolo no es nada, pero el que todavía no entiende, todavía no sabe, puede ser tropezadero. Es por eso que nos dice eso, ¿verdad? Allí seguimos Gálatas 6, 1 y 2, ¿verdad? Y el último, el 2, dice, dice los unos sobrellevar los unos las cargas. No lo entiendo. Gálatas 6:2. Dice la palabra de Dios, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y qué es lo que nos dice Mateo 7:12? Dice la palabra de Dios, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amén. Así como nos comportamos nosotros con los demás, así se van a comportar con nosotros. ¿Dónde? Aquí y en el reino celestial. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestra posición como siervo de Dios, como hijo de Dios, como pastor, como iglesia, como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo? No nomás el pastor tiene responsabilidad, la iglesia también tiene responsabilidad. ¿Cómo debemos comportarnos? Así como queremos que se comporten con nosotros. En otras palabras, tenemos que dar el ejemplo. No sé por qué puse Mateo 18, 6 y 7. Mateo 18, 6 y 7. dice la palabra de Dios, y cualquiera que escandalice a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo de la mar. Que le anegasen en el profundo de la mar. ¿Qué está diciendo el Señor? Mejor, cualquiera quisiera tropezar a uno de estos pequeños. Déjame decirles que se nos llama pequeños a los cristianos cuando vamos empezando una relación con Cristo, una relación con el Padre nueva, que nos lleva a el deber, nos lleva a tener que aprender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también es alimento. ¿Dónde lo dice la palabra de Dios? Ahí en ¿qué es? Mateo 4:4. Cuando fue el Señor tentado ahí en el desierto, ¿qué le contestó el Señor al enemigo? Precisamente, aunque a muchos no les gusta que se les hable de Satanás, la Biblia lo dice. ¿Qué dice? Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gracias, con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo te estás alimentando y cómo vas a compartir ese alimento? Depende de ti, depende de cada cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano heredó, aunque no quiera, el ministerio de Cristo. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Verdad?
ahí ¿qué es? En Mateo 28, 19, 20, me parece, la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20 dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y la gran promesa, gracias, la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo, la gran promesa del Padre. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nada más que tienes que. Ahora, no quiere decir que vas a dejar tu familia y te vas a ir de misionero. No, lo que quiere, por donde vayas caminando en este mundo, parafraseando el versículo, ve hablándoles a los que encuentres en tu camino, de la salvación, de los mandamientos, del deber que como cristiano adquirimos. Porque es muy fácil presentar una salvación fácil, ¿no? Dijo el Señor ahí en Lucas 9:23, que sí, ¿verdad? 9:23, el que quiere venir en pos de mí, sí. A ver. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, gracias. El que quiere venir en pos de mí, ¿de quién? De Cristo. Niéguese a sí mismo. O sea, déjame gobernar en tu vida. Y sigue lo que te estoy diciendo. Obedece mis mandamientos. Es lo que está diciendo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, toma tu responsabilidad cada día y sígueme. ¿Cuál es tu responsabilidad? Seguir los mandamientos y enseñanzas bíblicos como cristianos. La Biblia está escrita y es para los cristianos y para que todo aquel que en él crea no se pierda, y viene en enseñanza a cada uno de los que son enseñados y luego bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa persona que es bautizada tiene una responsabilidad, pero antes de darle la responsabilidad se le enseña qué es lo que debe guardar y practicar todos los días. No nomás, ya eres salvo, ya lo hiciste. No, hay una responsabilidad que vas a tener cuando tú aceptas a Cristo como tu único y vasto Salvador. Toma tu cruz, toma tu responsabilidad y sígueme. Si vamos en pos de Cristo tenemos que entender eso. Dice el versículo 2, cada uno de nosotros, de Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien a edificación. En bien a edificación. ¿Qué está diciendo? Que agrademos es una palabra que nos lleva a que enseñemos, que tengamos paciencia, que le demos el conocimiento que tenemos, sea poco, sea mucho, si tienes esa convicción en tu corazón, que Cristo te dio la salvación, que el Padre envió a su Hijo para que seas salvo, debes tener esa amabilidad, esa cordialidad, ese amor por cada prójimo, por cada ser humano, porque sin eso nadie verá a Dios, al Padre. ¿Qué es lo que tenemos que entender? No que no sea salvo, pero debemos tener conciencia de que la Biblia es muy clara, porque sin santidad ninguno verá a Dios, dice la Biblia. ¿No te acuerdas dónde está ese? ¿No? Me parece que en Hebreo, no recuerdo exactamente. No, en la de sin fe, es imposible agradar. No, sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Por qué insisto que se busque en la Biblia? Porque no quiero hablar nada más al aire y dejarlo colgando. Porque no, Hebreos Hebreos 12:14. 12:14, a ver adelante. Dice la palabra de Dios, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tremendo. Seguir la paz con todos. No estés contendiendo, no estés alegando, en eso no queda nada. Dice que la iglesia de Dios no tiene esa costumbre, ni los pastores debemos tener esa costumbre de estar contendiendo con alguien por lo que sea. Si muchos
creen otra cosa, no podemos obligarlos si no quieren. Te lo he dicho y lo repito, el que no quiere conocer qué es lo que cree el otro, ¿por qué cree eso? No sabe nada. Lo he visto. Llegan y otras religiones, te dan un folleto de ellos. Y si uno conoce la creencia de ellos, cómo la manejan, porque ya sabemos qué es lo que piensan. Entonces, si nosotros queremos darle uno a ellos, no, yo no, se cierran. ¿Cómo van a poder extenderse si no quieren conocer lo que otras personas creen? ¿Por qué la creen? ¿Cuál es el propósito de ellos? No podemos contender que porque no debes de creer eso. No, mira, esta es mi fe, yo te la presento. Aquí dice la Biblia que Jesucristo es el camino y es la verdad y es la vida y nadie va al Padre sino por Él. Sabemos eso, ¿verdad? ¿Quién lo dice? Jesucristo mismo dio ese testimonio y dijo esa verdad. ¿Dónde? Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, ya vimos que dice entonces cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿Qué es lo que nos dice 1 Corintios 33? 1 Corintios 10:33 dice la palabra de Dios, como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Para que sean salvos, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Eso de que dice, como yo en todas las cosas complazco. Así como lo presenta se oye muy raro, pero no. Es lo mismo que está diciendo, ¿verdad? Así que los que somos firmes debemos sobrellevar. Está sobrellevando, complaciendo, agradando al otro. A manera que dice a todos. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea, Pablo dice, estoy siguiendo el ejemplo, estoy siguiendo la palabra del que me envió a predicar su palabra, aquel que me llamó para que fuera el ingeniero, que edificara el fundamento de su palabra. Me dijo esto, ¿verdad? Y me enseñó y yo se los comunico. Y sigue hablando Pablo acerca de su pueblo también en Romanos 11:14, que es eh, sobrellevando. Romanos 11:14 dice la palabra de Dios, por si en alguna manera provocase a hacerlo a mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Amén. Refiriéndose a quién? A Israel, a su pueblo, porque él es de Israel también, ¿verdad? Imagínense qué problema tan grande tuvo Pablo, pero ya estaba advertido de que él iba a batallar mucho, iba a tener muchos en contra, teniendo todo su pueblo en contra, porque él también era de Israel. Todos los judíos en contra de él. Entonces, Dios, ¿sabes qué? Yo quisiera provocar a alguno de mis hermanos para que llegasen a ser salvados, y a mi carne, a mi pueblo, hiciese salvo alguno, alguno. Vemos entonces que Pablo ansiaba, deseaba que su pueblo fuera salvo, ¿verdad? Dice en Romanos 14:19. Dice la palabra de Dios, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Gracias, la edificación de los unos y los otros. ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Así que sigamos lo que hace la paz y la edificación de los unos y los otros. ¿Qué es lo que hace la paz y la edificación de los unos y los otros? El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, el Padre, su palabra. Vamos adelante, vamos viendo, dice edificando, no criticando, edificando a los demás. Es que quién sabe por qué le pasará eso, es que el hermano, ay, la hermana, ay, pero es que hablan mucho, ay, pero es que eso no edifica a nadie, eso humilla a la gente.
Creemos que somos perfectos. Cuidado. Perfecto nomás el Señor, Dios Padre, su Espíritu Santo. La única perfección que podemos haber tenido aquí en el mundo fue nuestro Señor Jesucristo. Y aún vive. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Quiero que no pensemos de nosotros que somos algo, ¿verdad? Sino que veamos que los demás sean más que nosotros. Mismo Pablo nos enseña eso. Pues. Versículo 3 dice, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué está diciendo? Ahí en Isaías que es 53, donde dice que él fue herido por tu llaga fuimos, son varios versículos, no sé, en el 53, no lo sé. 5. A ver. Isaías 53:5 dice la palabra de Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga, él recibió todo ahí en Salmos 69:9. Nos habla de la misma situación que llevó a cabo o la acción que llevó a cabo el Señor para que nosotros no recibiéramos la paga de nuestro pecado. ¿No? Él vino y pagó la cuenta. ¿Con qué? Con su sangre. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Salmo 69:9 dice la palabra de Dios, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. Aquellos pecados, aquellos que estaban sobre nosotros, que nos llevaban al tormento eterno. Él vino y lo envió el Padre en su gran amor y misericordia. Por eso dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Y ya muy conocido. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Vemos entonces cómo el Señor allí mismo en Filipenses capítulo 2 se anonadó, se humilló a sí mismo, dejando su trono, se anonadó siendo, ¿lo tienes? Filipenses 2:7 dice la palabra de Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres, tomando formas de... Fíjese bien lo que dice y cómo lo dice y qué es lo que qué es lo que entendemos. ¿Qué dice 2 Corintios 8:9? Dice la palabra de Dios, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pues es enriquecido, dejando su trono de gloria, su poder, donde le alababan, le adoraban, vino a la tierra tomando forma de ser humano. Muchas veces cuando hablamos de Dios, mucha gente se imagina un ser humano, un humano, no, Dios no es un ser humano. Dios creó la humanidad, Dios creó todo lo que hay en este mundo y creó al mismo esfera terrenal para que fueran habitadas por nosotros. Pero el 2 Corintios 8:9 empieza con esto, porque ya sabiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya conocemos la gracia de nuestro Señor, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, porque vosotros con su pobreza, porque vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Santiago 2:5. ¿Quién nos enriqueció y en qué manera? Santiago 2:5 Sí, por favor. dice la palabra de Dios, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Amén. Ha prometido a los que, ¿qué? A los que le aman. Hay un versículo ahí en Romanos 8:28 que habla acerca de los que le aman. Usted ama al Señor, usted ama al Padre. Déjeme decirle que está escrito en la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Romanos 8:28.
Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Amén, gracias. Todo ser humano tiene el llamamiento a salvación. Por eso dice ahí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por ese grande amor, todos son llamados, conforme a los que son llamados. ¿Quiénes aman a Dios? Aquellos que han tomado la decisión de amar verdaderamente a Dios, aquellos que no han puesto atención a las doctrinas del mundo, tantas cosas que hay en las redes sociales, así como hay buenas cosas de edificación para el cristiano, también hay cosas que destruyen si no estamos bien cimentados, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que Dios nos habla y muestra su amor para que lo entendamos y nos dejó escrito de la manera que podamos entender qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Dice el versículo 4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para escritura. A ver, mira, Dice la palabra de Dios, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. de la conservación de que tengamos esperanza. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16? ¿Sí? Las escrituras inspiradas, sí. A ver, vamos a ver. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Toda escritura, y entonces volvemos a repetir, dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Salmo 119:50. Salmo 119:50 dice la palabra de Dios, esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. Porque tu palabra me ha ¿qué? Vivificado, me ha dado vida. Porque tu palabra, las escrituras, me ha dado vida y vida eterna en el Señor, ¿verdad? Y en 2 Corintios 3:6-7, ¿qué es lo que nos dicen esa? Dice la palabra de Dios, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Salud de mi mano, Pablo, que es mi signo en toda carta mía, así escribo. Así escribo, dice, pero todas estas cosas las he escrito, ¿verdad? Ya, y no nomás a una, a todas las iglesias. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros, con todos vosotros. Salud de mi mano, Pablo, que es mi signo o mi firma en toda carta mía. Así escribo. Y luego, apunte aquí Romanos 16:24. Dice la palabra de Dios, la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Romanos 12:16. Dice la palabra de Dios, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seas sabios en vuestra opinión. No seáis sabios en vuestra opinión. Gracias. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo les doy la bendición que el Padre me dio o el Señor me dio para ustedes. Que el Señor de paz. Pero ¿sabes qué? Estén unánimes entre vosotros. No altivos, no creídos en otra palabra. Sean unidos entre vosotros. El estar unidos no quiere decir que todos tenemos un mismo sistema de vida en nuestro hogar, en la vida diaria. Lo que debemos tener es la unión, es en Cristo Jesús. En eso debemos estar de acuerdo. En la salvación que nos ha dado el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí debemos estar unidos en pensamiento, en todo. Que todos tenemos diferentes formas de pensar, que todos tenemos diferentes formas de desarrollar nuestra vida en el hogar. Eso es natural. Pero lo que está pidiendo sean unánimes, júntense, no tengan otro pensamiento. Por eso allí también en Filipenses 2:5 dice, que haya en vosotros también, a ver, la Biblia mejor.
también en vosotros. Y Filipenses 2:5 dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hagan ustedes también ese sentir que hubo en Cristo, ese amor, ese sentir por todos, que haya ese amor al prójimo que tuvo el Señor Jesucristo para conmigo, para contigo. Está diciendo, ¿sabes qué? No creas que tú ya lo sabes todo. Dios le da a cada quien como Él le place, pero somos un mismo cuerpo, somos un miembro. La Biblia misma nos enseña que somos, hacen esa semejanza a un cuerpo, porque son muchos miembros. No nomás soy ojo, no nomás soy mano, no nomás soy pie. ¿O qué dirá el oído? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, no. A cada uno se le dio su don para que lo desarrolle para la honra y gloria del Padre, ¿verdad? Pues que haga ese sentir que hubo también en Cristo en cada uno de nosotros. Porque si decimos que somos de Cristo es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos la capacidad de entender. Tenemos la capacidad de obedecer. ¿Qué es lo que necesitamos? Fortalecernos en que en la lectura bíblica, porque no solo de pan vive el hombre, sino en toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí la lectura bíblica constante y la oración. Con la petición, dame sabiduría, Señor. Dame fortaleza. Lléname de tu Espíritu Santo, a manera que pueda salir adelante haciendo tu voluntad, no haciendo lo que yo quiera. Por eso dice unánimes entre vosotros, no antiguos, no el que sabe más, sé que ya esto sabe todo, o porque ya sé más, ya voy, a mí todo, no, me humillo, porque si el Señor se humilló, dejó todas sus riquezas celestiales para venir a traer al ser humano la bendición de la gracia, de la fe salvadora. Es que debemos tener esa seguridad de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y tener ese deseo de estar unánimes con todo, que dice Proverbios 3:7. Son enseñanzas básicas, bíblicas y verdaderas. No seré el mejor para expresar las cosas, pero la Biblia sí. Proverbios 3:7 dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No, fíjate, amiga, no seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová. Un temor reverente, un temor respetuoso. Aquí el teme a Jehová no es de pavor, es un respeto. Es igual que cuando dice que la mujer se someta a su marido, no es un sometimiento de esclavo o esclava, es un sentimiento de respeto a la relación que se lleva como esposo y esposa. Y el esposo se debe someter también a su mujer, aunque no le guste. Es para los dos lados, no nomás para uno, ¿verdad? Dice Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6 dice la palabra de Dios, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Amén. Ya nos dio la bendición. Fíjese como cristiano hasta dónde llegamos, como para que estemos peleando, como que ay es criticando, juzgando, pues como que no. Debemos tener esa capacidad que Dios nos ha dado para entender, para saber, para llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que debemos tener? La fortaleza. Debemos pedirla. ¿A quién? Al Padre, para poder decir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13, y lo repito porque es muy necesario. Entonces ya nos hizo ¿qué? Reyes, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y imperio para siempre jamás. Amén. Y luego hay un versículo que nos deja bien claro todo. Debe ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y pues ya hizo todo el Padre por nosotros. Primera de Pedro 2:9.
Fíjese bien la bendición, la grandeza de ese amor del Padre por cada uno de los que le amamos. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. No lo dije yo, no lo escribí yo tampoco. Tiene miles de años predicándose y está muy claro. Mas vosotros sois, si tienes a Cristo en tu corazón, te pertenece este versículo, linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Por qué? ¿Cómo? Por la sangre de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? El Padre, Jesucristo, de las tinieblas a su luz admirable. Dice Hechos 26:18. Dice la palabra de Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Amén. Y esto es para todo el mundo, para pobres y ricos, para todo ser humano que quiera tener una relación verdadera con el Padre y con su Hijo. ¿Por qué? Porque como dice Apocalipsis 1:6, si ya has creído, si tienes esa fe, si tienes esa seguridad, que es algo que debemos tener conscientes de que, pues ya, Dios ha hecho todo por nosotros. Ya la remisión de pecados ya está listo, pero ¿qué es el propósito? De que nosotros dispongamos como cristianos llevar a cabo la acción que nos está pidiendo, nos está pidiendo su palabra. ¿Qué es lo que nos dejó escrito? ¿Qué mandamientos hay? ¿Qué es lo que debemos hacer? Seguir adelante, buscar agradar a Dios, no a nosotros mismos, como nos dice que lo hagamos, agradando, enseñando, soportando a los flacos en la fe, no para criticar, no para tener una pelea verbal, sino para llevar a cabo la voluntad del Padre que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debemos ver? Así como es obediente hasta muerte y muerte de cruz. Así es el ejemplo que nos ha dado de seguir esa obediencia. En Filipenses, ahí mismo capítulo 2 versículo, ahí no creo que es en el 11 me parece, fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Fue obediente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Adelante, sigo tiempo. Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte Amén. de cruz. Fíjese bien, porque hay personas que es que él es Dios, por eso, no, y hallándose en condición de hombre, en condición de ser humano, fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. No se deje engañar por lo que dicen redes sociales o alguien que ande predicando por ahí, otro evangelio, otra cosa que no sea la palabra de Dios. Rímese a un templo, a una iglesia donde estén siendo edificados con la palabra de Dios. Yo le puedo decir, las puertas están abiertas, pero es decisión de cada quien. Si tienes una iglesia cerca de su casa, si usted quiere saber más de la palabra de Dios, busque. Y dice la palabra de Dios que te busca, haya. Y veamos que Dios nos abre las puertas y el entendimiento a manera que podamos entender qué nos está hablando, qué nos está diciendo, de qué manera quiere el Padre que nosotros vayamos caminando. Queremos obedecer, queremos ser salvos, amamos a Dios, amamos a Dios. Viene la Navidad. ¿Qué se celebra en Navidad? Claro que no es el nacimiento, la fecha exacta del nacimiento de Cristo, pero si no, la mayoría del mundo, haya sido quien haya sido el que propuso ese día, va a celebrar el nacimiento de Cristo. Pero es más importante, para decirlo de alguna manera, cuando nació en su corazón. Eso es lo más importante.
Hay quienes tienen peleas por eso. Es que no, es que sí. Vamos dejando contiendas en un lado. Vamos dejando hablar en vano, porque no edifica en nada. Vamos buscando que realmente Cristo haya nacido en nosotros y que nazcan los demás. Ese es el propósito, como linaje escogido, pero que debemos tener en cuenta. Oremos, Señor, de ustedes. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, Señor. Bendice aquello que, Señor, tú quieres que se entienda, que se diga. Bendice los que con gusto se disponen a oír y creen en tu palabra, creen en tu Hijo Jesucristo y te creen a ti, Padre. No nomás creen en ti, te creen a ti. Así como no nomás creemos en Cristo Jesús, sino creemos en lo que Cristo nos habla y nos dice. Padre, sabemos que tú lo enviaste con un propósito. Ayúdanos a entender y a hacer tu voluntad. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. A los oyentes, Señor, tu obra en sus vidas, en sus necesidades, en sus penurias, en aquello, Padre, que estén padeciendo, sufriendo. Habla sus corazones, amplia el entendimiento. Todas las cosas a los que te aman, Señor, dice tu palabra, oran para bien. Bendice tu pueblo, bendice tus iglesias, tus siervos, misioneros, obreros, maestros y todos aquellos que están involucrados en tus ministerios. Ponemos todo en tus manos, dándote gracias, siendo por buenos guardas, en Cristo Jesús. Amén.